Volvimos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Todos conectados, me pueden escribir. Listo, Juan. Ah, listo, bien. Perfecto. Listo, entonces, digamos que quedó claro lo del taller 4, ¿verdad? Lo del taller 4, lo del segundo parcial, cómo lo vamos a manejar. Entonces, lo que quiero que veamos en estos últimos minutos es... mm, mirar por acá, presentaciones. Listo. Entonces vamos a aclarar un poquito lo que trabajaron la clase pasada, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco del tema para aclarar conceptos y aclarar el uso que se tiene pues, de esos mismos conceptos en la cartografía. Entonces, eh, arranquemos por acá de una vez. ¿Listo? Entonces les pregunto, según lo que hicieron la clase pasada, ¿qué es una curva de nivel? ¿Cómo interpretan una curva de nivel? ¿Qué entendieron de curva de nivel? No, pero no todos, por favor. ¿Qué entendieron de curva de nivel? ¿Cómo lo interpretan? Sí, de hecho sí, son líneas imaginarias. Son líneas imaginarias. Pero esas líneas, ¿qué representan? A una misma altura, sí, sí. Entonces lo que quiero que aclaremos es un poco esas curvas de nivel, cómo funcionan, porque es algo que nos vamos a encontrar en la cartografía, ¿sí? Y sobre todo en algo que se llama cartografía básica, para terminar de comprender la superficie terrestre, ¿sí? Entonces yo acá, que representa la altura de algún lugar, sí, representan la altura de todos los elementos que hay en el planeta, en la forma en que representamos el planeta y en la forma en que representamos el terreno, ¿verdad? Pero además de ellas también podemos extraer ciertas propiedades, ¿sí? De su interpretación podemos extraer información de cómo, de cuál más bien, o de cuál es la forma que tiene el terreno, de cómo se comporta bajo ciertos criterios y qué características también puede tener. Sí, muy bien Camila. También une puntos que están en igualdad de condiciones, en el sentido de que las condiciones sería la altitud. Ya vamos a aclarar todo eso. Entonces vamos a hablar que yo les pongo acá que una curva de nivel son líneas cerradas, bueno, o pueden ser también abiertas, pero dice isoipsas, ¿sí? ¿Por qué dejé esta definición acá de isoipsas? Porque es que ustedes van a empezar a encontrar varios términos que utilizan este pronombre, estas primeras tres letras que se llama iso. En este caso son isoipsas, que son igualdad de alturas o igualdad de altitud. Eso es lo que traduce isoipsas. ¿Listo? Eh, pero también, por ejemplo, pueden encontrar isoyetas, isotermas, isobaras. ¿Sí? Entonces, por eso me permití dejar esta palabra acá. Ipsas es altitud, ¿verdad? Iso es igual. Entonces, igual altitud, ¿sí? Es lo que hace referencia acá. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué es isobaras? Si yo les pongo acá un texto adicional y les digo, vean, ¿qué es isobaras? ¿Alguien? Ingeniero, Señor. eso, las isobaras se refiere como una tormenta o algo así cuando la están diseñando los de LICA. Eh, digamos que tiene relación, pero no es tan así. Isobaras son líneas de la misma presión, ¿sí?
Claro, lo que pasa es que cuando me dices tormenta, tiene que ver mucho con tormenta porque se utiliza mucho en clima para hablar de las condiciones de presiones atmosféricas. Entonces yo determino los cambios de presión, donde hay menor presión, mayor presión, eso indica dónde llueve, dónde no llueve tanto, ¿sí? Pero a eso voy, o sea, ustedes se van a empezar a encontrar con mucho con los términos ISO IPSAS, ISOYETAS, isotermas, isobaras, ISO de todo ahí, para sobre todo la representación cartográfica. Pero por ahora estamos hablando de curvas de nivel, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba en el ejercicio pasado, más o menos cuántas curvas de nivel creen que hay. ¿Sí? Yo les inclusive les puse ahí, hay 5 que son las que más se nombran. ¿Sí? Entonces me dice curva de nivel índice y curva de nivel intermedia. La curva de nivel índice normalmente es la que mejor se distingue, puede ser porque sea más gruesa, puede ser porque tenga un color diferente. Simplemente es la que en su etiqueta, en su nombre, me permite ver la altitud a la que estamos. Entonces vean, por ejemplo, este recuadro I que les estoy acá sombreando. Entonces en este recuadro I nosotros vemos 100, 75, 50, 25, 0, ¿cierto? Entonces eso que nos está indicando ahí, eso que nos está indicando ahí, son curvas de nivel índices que nos dejan ver el nivel de altitud, ¿sí? El nivel de altitud en el que estamos. Ahora, si hablamos de curvas de nivel intermedias, son unas pequeñas curvas, no se preocupen que eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver con mayor claridad y vamos a hacer un ejercicio sobre el tema, pero pues ya sería para el siguiente corte, donde lo vamos a hacer. Entonces, resulta que hay unas curvas también de nivel que, por ejemplo, pueden estar entre 100 y 75. ¿Sí? Lo que, como se muestra aquí en esta figurita, puede estar entre 100 y 75. Claro, ¿qué valor tendrían? Pues estarían entre 75 y 100. Es decir, podría ser 80, 85, 90, 95. Y todas esas curvas serán intermedias. ¿Listo? Sin embargo, mencionan otras tres que son las que más se ven, pero pueden haber más. Entonces dicen curvas de nivel interpoladas. ¿Sí? Entonces, en ocasiones uno, sin ir a campo, hace una interpolación en lo que les acabo de decir. Entre 100 y 75 puede estar el 80, puede estar el 90, puede estar el 95. Y yo lo que hago es interpolarla, ¿sí? Pero sin ir a campo, asumiendo que la forma va a ser la misma que está entre esas dos curvas de nivel. Dudosas. Cuando se refieren a dudosas es que el trazado de esas altitudes, no corresponden a datos de campo, sino son más, por darles un dato, un nombre a ojo, ¿sí? No responden de manera directa a un trabajo en campo. O isobatas, ¿sí ven? Isobatas. Entonces, este isobatas ya no se utiliza mucho, se utilizaba antes, y son las mismas curvas de nivel, pero miden profundidad en cuerpos de agua. ¿Qué tan profundo es un lago? ¿Qué tan profundo es un embalse? ¿Qué tan profundo es un río? ¿Qué tan profundo está el mar? ¿Sí? Ahora normalmente nosotros a todo eso le decimos curvas de nivel, así estén por debajo del mar o por encima del mar. Simplemente son curvas de nivel. Entonces yo quiero que logremos entender esas curvas de nivel como esa forma de representación de la misma altitud. Entonces me gusta esta imagen porque creo que nos puede ayudar un poco, entonces voy a ampliarla acá. Listo, porque creo que nos puede aquí ayudar un poco a entender, sí, a entender cómo se hace esto. Entonces fíjense ay, que por quité el lápiz. Pluma, listo. Entonces fíjense acá en el dibujito A, ¿verdad? En el dibujito A. Entonces tengo una montaña, ¿sí? Y alrededor digamos que hay agua, pero tengo una montaña y yo quiero aprender a describirla. Necesito representar esta montaña que yo tengo aquí en 3 dimensiones, ¿verdad? Tengo 3 dimensiones, porque tengo 3 dimensiones. Fíjense, aquí tengo X, ¿verdad? Por este lado tendría a Y, ¿sí? Y de manera vertical en altitud, fíjense, en altitud de la montaña, yo tendría Z. Uy,
Discúlpenme por eso, tendría Z. Entonces esto está en 3 dimensiones. Y entonces esto es uno de los problemas de la cartografía, porque yo necesito transformar esta montaña y poder representar su forma de la montaña, a través de una expresión 2D, que solo tenga 2 dimensiones, ¿sí? En este caso que sean X y Y, pero que la altitud, ¿verdad? Este Z no se vaya a perder, sino que yo pueda dar la información de este Z, ¿sí? Entonces me gusta cómo lo representan acá. ¿Por qué? Fíjense en el numeral B. Vamos a ir. Numeral B, numeral C, numeral E, numeral F. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Literalmente lo que yo hago para poder representarla de una manera plana es cortarla, como si yo cogiera un cuchillo. Voy a coger un cuchillo y hago un corte por acá. Tan. Entonces esto sería B. Voy a tomar otro cuchillo y hago acá otro corte. Tan. Y esto sería C. ¿Mm? Voy a hacer otro corte, entonces voy a hacer otro corte y esto sería D. Me queda otro corte como partiendo un pan tajado, literalmente. Y esto me quedaría E. Y sigo en mi corte, entonces acá termino cortando y este sería F. ¿Sí? Pero entonces veamos, por ejemplo, B. Cuando yo hago el corte B, este corte B, este corte B, yo lo que hago es quitarle un cachito a esta montaña. Entonces fíjense, aquí me está mostrando el corte, que hago el corte con el cuchillo, y finalmente cojo ese corte y lo dibujo. Y miren lo que me queda. Un 100. Eso quiere decir que este cachito que está acá, aquí arriba, ese cachito que acabo de cortar, yo le corté el cuchillo a través de 100, ¿sí? De 100 metros, por ejemplo. Lo corté a través de 100 metros. Mi siguiente cachito lo corté a 75, entonces C estaría a 75. Uy, a 75. ¿Verdad? Entonces lo que hice fue cortar a 75 ya la siguiente rodaja de pan. Y cuando yo miro la rodaja de pan, tiene un pedacito a este lado y tiene un pedacito al otro lado, mírenlo. ¿Sí? Los cuales cuando yo hago ese corte con el cuchillo, tendrían la misma altitud, porque estoy teniendo mucho cuidado de que ese corte sea totalmente horizontal, totalmente horizontal. Y de la misma manera se comportaría D, E y F. D, E y F, ¿verdad? Entonces yo sigo cortando el pan y lo voy cortando a menos altura, porque claro, pues ya voy acabando el pan. Corté 100, me lo comí, lo dibujé y me lo comí. Corté 75 y me comí los dos pedacitos. Ahora corto a la altura de 50, ¿verdad? Que sería D, este D que está acá. Entonces ya me sale, ya me empieza a salir otra rodaja más grande. ¿Por qué? Porque a medida que estoy bajando, miren la figura en 3D de la montaña, a medida que voy bajando, pues se va ensanchando muchísimo más, ¿sí? Cuando yo ya tengo todos estos pedacitos, pedacito de B, el pedacito de C, el pedacito de D, el pedacito de E y el pedacito de F, solo tengo las rodajas. Perdí todo el resto, me lo comí, solo tengo las rodajas. Lo que voy a hacer es unirlo, miren, que es lo que se ve en el numeral G. Yo lo que hago es unirlo en un solo paquete. Y cuando lo uno de manera 3D, ¿verdad? Cuando lo uno de manera 3D, yo lo que hago es sobremontar cada rodajita en la otra rodaja. Mírenlo acá en H. La rodaja F es la más grande. Entonces encima pongo la rodaja E, que sería 25. Encima pongo la rodaja 50. Encima pongo la rodaja 75 y encima pongo la rodaja 100. ¿Sí? Y fíjense que cuando yo ya miro este elemento desde H y lo miro de manera directa, yo lo que logré hacer fue comprimir esta información que yo tenía en 3D y ahora logré comprimirlo de tal manera que aquí tengo X, uy, aquí tengo Y, qué pena por esa línea, aquí tengo y lo tengo en 2D, es decir, me muevo en 2 dimensiones, me muevo entre X y Y como si fuera un plano cartesiano, pero logré asociarle a cada información de ese corte la altitud, no perdiendo esta Z, sino que esta Z ahora se la estoy representando a cada corte por donde lo hice, ¿sí? Entonces, esto, fíjense que me permite ver la forma,
sin necesidad de verlo en 3D. Entonces me explico, voy a borrar acá, borrar, voy a rodar acá esto, acá, y poner la forma. Listo. Cuando yo lo hago de esa manera, entonces, fíjense que yo mirándolo desde arriba, puedo ver esta misma hondonada que tiene el polígono en 3D acá, fíjense. Si voy a cambiar un momento el color, el azul. Fíjense que si yo lo miro en 3D, esto tiene acá como un drenaje, una hondonada que entrega agua al mar, ¿verdad? Pero como yo ya sé cómo funcionan las curvas de nivel, que son unos cortes horizontales, ¿verdad? A través de la información. Ah, yo también veo acá la hondonada, veanla acá. Inclusive puedo trazar el drenaje que estoy trazando aquí arriba. ¿Sí? Porque además lo estoy viendo esta forma de verlo es una forma ortogonal, como lo estamos viendo, desde la parte superior. Entonces yo puedo decir, ah, esto es como si fuera un bracito más largo, igual que como está en 3D. Y como además tengo las curvas de nivel índice, que me están dando el corte en Z, donde yo hice ese corte horizontal en Z, puedo darme cuenta que si me voy hacia el centro voy subiendo y que si me separo del centro voy bajando. ¿Sí? Esto sería la forma de representar esto en 3D y lo puedo entender muy bien. De hecho, en ocasiones sirve mejor que el 3D, confunde menos, porque la información la podemos ver eh, mejor, no mejor representada porque el 3D pues siempre va a tratar de conservar la forma original, pero esta forma de conceptualización me permite ver elementos que a veces me oculta el 3D. ¿Sí? ¿Cómo ven lo de las curvas de nivel? ¿Sí lograron entender más o menos la lógica de una curva de nivel? Sí, señor, es como es segmentar un plano en varios ángulos de vista y coordenadas, ¿no? Pues Sí, creería yo, ingeniero. sí, es exactamente. Sería como segmentar un elemento en 3 dimensiones para yo poder hacer una representación sobre él y además poder extraer información del mapa de mi forma del terreno. Entonces yo les decía, cuando estábamos acá, si yo prendo el relieve, ¿verdad? Yo podría ver estas montañas así y las veo en 3D, pero es que yo en un mapa no veo esto, ¿sí? No lo veo, no estoy viendo de esta manera oblicua, estoy viendo así desde arriba. Y a pesar de que ya sé cómo es la forma, no sé qué tan alto es acá, no sé qué tan alto es acá, ¿sí? Entonces todavía uno se confunde un poco sin saber la información de altitud, ¿sí? Claro, aquí también tengo una ventaja, tengo una imagen, más o menos. No te preocupes, Fernanda, que eso lo vamos a curar más adelante con más ejercicios que vamos a hacer, ¿sí? Ya orientados a curvas de nivel. Entonces nos va a permitir determinar la forma, pero es que claro, yo acá veo la forma porque además es una imagen, ¿verdad? Y al ser una imagen, yo tengo más contextos, o sea, yo veo cobertura acá, veo que aquí como entre el drenaje hay como una cobertura, veo que esto se ve como filoso, ¿verdad? Que forma una especie de triángulo o de pirámide, tengo acá un triángulo, ¿sí? Bien claro, entonces me permite verlo de mejor manera. Ahora bien, si yo no tengo este 3D, que es la mayoría de las veces, yo debo poder interpretar las curvas de nivel, ¿sí? Y a través de las curvas de nivel, yo debería ver esta misma forma, o podría entender esta misma forma. ¿Listo? Eso vamos a hacerlo. Eso vamos a hacerlo más adelante. Sin embargo, quería dejarles acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver otros conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre altura y cuál es la diferencia entre altitud? ¿Qué es altura y qué es altitud? Les pregunto a ustedes. La altura es la referencia del piso hasta la punta de tierra, supongo yo, como la montaña, de lo plano hasta lo que más alto, y la altitud ya es desde la tierra hasta la estratosfera o algo así, yo creería, ingeniero.
Bueno, hay que tener algo bien claro y es importante para los términos que vamos a utilizar, ¿listo? Muy bien, Juan. Juan me propone que la altura de un elemento es todo lo que midamos de ese elemento, o sea, toda la distancia vertical que midamos de ese elemento hasta el suelo. Es decir, Juan, no sé, Juan puede medir 1,80, Kevin 1,90, ¿verdad? Entonces, Fernanda puede medir 1,70. Entonces, si miramos a Fernanda que dice 1,70 metros, es desde la ápice de su cabeza hasta la planta de sus pies, ¿sí? Eso es la altura. La altura de un árbol entonces puede ser de 25 metros desde donde está el suelo hasta su hoja más alta, pueden ser 25 metros. La altura de un edificio, ¿verdad? La altura de un edificio puede ser, no sé, de 200 metros, 250 metros, desde sus bases de construcción hasta la punta más alta de su edificio. Eso es altura. Cuando yo hablo de altitud, la altitud siempre va a ser referencia, pero siempre va a ser referencia al nivel del mar. ¿Listo? Es la distancia vertical con base en donde se encuentra el nivel del mar. ¿Sí? Claro, ¿en qué nivel del mar? El nivel del mar también puede subir y puede bajar. Bueno, cada país tiene ya definido, o cada país y a través de todo el planeta está definido cuál es el punto base de medida. ¿Sí? Acá lo tenemos no me acuerdo si en Barranquilla o en Cartagena, pero bueno, yo les digo para la próxima clase. En un puerto de esos dos, tenemos por acá una estación fija y esa es nuestra estación de referencia. Entonces, todo lo que esté por acá arriba es altitud positiva y todo lo que esté por acá abajo es altitud negativa. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, la altura se mide en la unidad que ustedes quieran, pero normalmente es en metros. ¿Sí? Normalmente es en metros, 50 metros, 20 metros, 12 metros de altura, 1,7 metros, 1,8 metros de altura. Por su parte, la altitud también está en metros, ¿sí? Está en metros, pero su explicación siempre se da en metros, punto S, punto N, punto M. ¿Qué significa M.S.N.M? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que significa M.S.N.M? Metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar, muy bien. Entonces la altitud, cuando nosotros hablamos de altitud, como estamos con referencia a este punto rojo que les puse acá, ¿verdad? Entonces siempre vamos a decir que la altitud está en metros sobre el nivel del mar. Por eso nosotros decimos Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se escribe? MSNM. 2.600 MSNM, que la unidad también sería metros, ¿no? Porque es metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Lo que pasa es que la altitud, el concepto de altitud se utiliza mucho en aviación y además lo utilizan en pies. Entonces vamos a volar a velocidad crucero a 11.000 pies. Pero la altitud siempre está en referencia a cuánto está separado el avión con respecto al mar. Para nosotros que estamos haciendo cartografía terrestre, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, vean, de este punto, voy a ponerle otro color, de este punto azul que les estoy marcando acá, ¿sí? ¿Cuál sería la altitud de ese punto? Porque vamos subiendo. Entonces Juan ya me puede decir, vea, si vamos subiendo acá, esto tiene una altitud de 450 metros sobre el nivel del mar. Y yo digo, listo, ya sé de qué me está hablando. Cuando él me está hablando de 450 metros sobre el nivel del mar, me está hablando de altitud. ¿Con referencia a qué? Con referencia a la posición del mar. ¿Listo? Clara la diferencia entre altura y altitud. Eso es bien importante. Entonces, es importante que ustedes no empiecen a diferenciar también los términos conceptuales porque ya no estaría bien dicho que yo les pregunte, bueno, entonces, en Risaralda, en el Quindío, ¿a qué altitud estamos? Y ustedes me digan, no, estamos a 1.200 metros. No, estamos a 1.200 metros sobre el nivel del mar.
¿Listo? 1200 metros sobre el nivel del mar. O que yo les diga en Bogotá, o que ustedes me digan la altura de Bogotá es 2600 metros. No, mal. La altura de Bogotá no es esa. La altitud de Bogotá es a 2600 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Hablemos un poquito de las distancias y esto de las distancias genera a veces muchas discusiones con respecto a la forma en que se toman decisiones. Sí, la forma en que se toman decisiones. ¿Por qué? Porque dependiendo la forma en que se haga la medida, por ejemplo, puede mejorar o aumentar o disminuir una medida o una superficie. Entonces veamos un ejemplo. Yo acá les dejo conceptualmente, yo estas diapositivas se las envío, entonces yo acá les dejo conceptualmente esas diferencias entre distancias. Por ejemplo, la distancia geométrica. ¿Qué me dice a mí la distancia geométrica? Me dice, vea, la distancia entre dos puntos teniendo en cuenta su forma. ¿A qué me refiero con teniendo en cuenta su forma? Entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Entre A, voy a cambiar acá, voy a poner el verde. Entre A y entre B y C, entre A y B y entre B y C, o sea, entre A y entre B y entre B y C. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la distancia que tiene esta línea que forma un triángulo, miren, del punto A al punto B, esto forma un cateto. Entonces es justamente esta distancia la que me habla la distancia geométrica, o entre B y C, justo esta distancia geométrica que va acá entre B y C. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con la distancia? Uno diría, no, pues lógico, pues así es como se mide normalmente. Pues resulta que no, normalmente no se mide de esa manera y eso siempre genera confusión. Porque las distancias topográficas y las distancias de los elementos cartográficos se hacen de manera horizontal o topográfica. Es decir, les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Si yo midiera el punto entre A y B, tendría que hacerlo de manera horizontal y no de manera diagonal. Es decir, yo haría una proyección acá, yo haría una proyección acá, así. Les diría, miren, acá está el punto A. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se pone así de loco? Aquí está el punto A. Y acá está el punto B. Y si yo hago una medida topográfica, la distancia que estoy tomando es esta medida acá, de esta manera. Es la distancia que hay también de acá a acá. Por eso aquí hace referencia entre A y D o entre D y C. Pero fíjense que la distancia de X, en este caso de manera horizontal, es mucho menor que esta distancia del triángulo. ¿Sí ven? Entonces a eso voy con respecto a las diferencias de las mediciones topográficas y geométricas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? La geométrica me respeta la forma. Si el B está muy arriba y el A está abajo, él me respeta la forma. Me dice, ah, sí, toca medirlo así, en línea recta, como si fuera un triángulo. Pero la distancia horizontal y la topográfica, esa es la orden de la topográfica, se mide de manera horizontal. Es decir, yo proyecto el punto hacia arriba, proyecto el punto B hacia arriba y mido su longitud en X totalmente horizontal. Entonces, ven las diferencias que empiezan a ver. Claro, aquí hay más distancia que la que hay acá. ¿Sí? Mucha mayor distancia. Sigue que sí, distancia real. ¿Sí? La distancia real es una distancia que se utiliza mucho cuando ustedes, por ejemplo, o cuando uno va a hacer un trabajo en una finca, ¿sí? Y le dicen a uno, póngale cuidado a la diferencia, le dicen a uno, vamos a ir del punto A al punto B. Y entonces uno no hace una medición horizontal o topográfica y dice, uy, estos son 10 metros. Bueno, 10 metros, me lo camino fácil. 2 minutos me camino 10 metros. Es súper sencillo. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, montando cultivos, estoy empezando a, no sé, a tener en cuenta el pastoreo de ganado, voy a hacer una vía, bueno,
muchas cosas, realmente lo que yo voy a recorrer es la distancia real, o sea, es la línea negra. Y la línea negra tiene un montón de ondulaciones, desde mi punto A hasta mi punto B. Y entonces cuando yo comparo la distancia de estos 10 metros que medí de manera horizontal con los metros que me dan de irme realmente por el trazado del camino, estos me dan, no sé, voy a poner acá 50 metros. Y la distancia horizontal me da 10. ¿Sí? La distancia horizontal me da 10. Esa es la distancia real, la que tiene en cuenta absolutamente todos los desniveles de la superficie. Finalmente sigue la distancia vertical. Y la distancia vertical sí está dada por la diferencia de altura. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia de altura? La diferencia de altura es entre A y B. ¿Sí? A, si yo pusiera, voy a poner acá en otro color. Otro color, vamos a ponerlo en azul oscuro, no, en morado. Si yo trazara una línea acá y ustedes hicieran el esfuerzo de quererme que esto es una línea, y yo les digo que esto es una altitud Z, X, ¿sí? B va a tener un valor de Z acá. ¿Qué valor? No importa, un valor de Z. Un valor de Z que tiene acá. Pero A también acá tiene un valor de Z, de A a Z. Entonces la distancia vertical siempre va a ser independiente de que tenga esta forma, de que esté más lejos, de que esté eh, a 1000 kilómetros, a 2000 kilómetros, donde sea que esté. A mí lo que me importa de la distancia vertical es la altitud a la que yo estoy acá y a la altitud que estoy acá. Entonces lo que hago es determinar esta altura Z. ¿Verdad? ¿Cómo? A partir de mi dato de altitud. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo tener 2600 en mi punto B y en mi punto A estoy a 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, básicamente tengo una diferencia de altitud, que sería este Z, diferencia de altitud de 2000 metros. A eso hace referencia la distancia vertical. ¿Sí? Y es así que se utiliza muchísimo, sobre todo para obtener valores de pendiente. Para obtener valores de pendiente. Finalmente, yo por ahí les preguntaba qué era equidistancia. ¿Sí? Les preguntaba qué era equidistancia. Entonces, les pregunto ahora nuevamente, porque pues, ustedes ya hicieron ese ejercicio. ¿Qué es equidistancia? ¿Quién me dice qué es equidistancia? Ingeniero, yo tengo entendido, lo que me pude ver era que eran las escalas entre líneas. La equidistancia, sin irnos tan allá, entendiendo la palabra desde un punto de vista aquí como más sencillo, X es igual, o sea, equivalente, eh, significa que esto tiene una igualdad. Entonces, que equidistante quiere decir que tiene la misma distancia, es decir, tiene 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, pero desde el punto de vista vertical. Entonces, esta equidistancia es la que me determina cada cuánto yo le cruzo el cuchillo o le hago el corte horizontal a mis elementos en la cartografía. Yo puedo, por ejemplo, tener una equidistancia. Vamos a poner la presentación. Tan. Cambiar, cambiar. Acá. Yo puedo tener una equidistancia, ¿verdad? Yo puedo tener una equidistancia de 5 metros. Voy a anotar acá. Pluma. Puedo tener una equidistancia aquí de 5 metros. ¿Qué me está diciendo esta equidistancia de que 5 metros? Que yo voy a cortar esta montaña cada 5 metros, cada 5 metros, cada 5 metros, cada 5 metros,
cada 5 metros. A eso hace referencia la equidistancia. ¿Mm? La altura a la que yo voy a venir empezando a hacer mis cortes, mis cortes, mis cortes, mis cortes, mis cortes, mis cortes, para construir las curvas de nivel. ¿Sí? Para construir mis curvas de nivel. Esto normalmente queda más fácil, más claro con un ejercicio. Yo les digo, tranquilo, nosotros vamos a hacer un ejercicio para cuando arranquemos el último corte, que ya sería en enero. Pero no lo vamos a dejar ahí porque esto es importante entenderlo bien. ¿Listo? Pues mantener así. Finalmente voy a hablarles un poquito de el concepto de pendiente. ¿Sí? ¿Qué es pendiente? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es la pendiente de algo? Es una bajada, es un talud, es una bajada, un risco. Bien, o sea, eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos desde el punto de vista como directo, ¿no? Esa es como la primera cualidad que nosotros vemos. Nosotros vemos un risco, lo que llamamos un risco, una subida, una bajada, ¿verdad? Pero eso tiene un concepto teórico detrás de él, que además es bien sencillo y lo utilizamos desde el bachillerato. ¿Sí? Es una inclinación, exacto. Muy bien, Laura, es una inclinación. ¿Sí? Y es un concepto que relaciona elementos que nosotros alcanzamos, no, vimos en el bachillerato y los hemos venido manejando. Lo que pasa es que todavía no lo asociamos muy bien, pero eso nos va a ayudar a movernos por la cartografía de una manera muy ágil, ¿sí? Muy ágil, y nos permiten ver propiedades que se encontraban en 3D y ahora las vamos a poder ver en 2D. Entonces veamos, voy a cambiar acá de nuevo. Voy a hablar un poquito de pendiente. Entonces, la pendiente del terreno obedece a una fórmula muy sencilla. ¿Sí? Obedece a una fórmula muy sencilla. Entonces voy a tomar la pluma acá. ¿Qué me dice la fórmula del pendiente? Vea, la fórmula del pendiente es la altura que usted encuentra en el plano cartesiano en Y, o la distancia que usted encuentra en Y, y la distancia sobre la distancia que usted encuentra en X. Y ya, es esa relación directa. Que si yo lo quiero poner un poquito más textual, entonces, es la diferencia o la altura vertical sobre la distancia horizontal. ¿Qué tienen que tener aquí en cuenta, muy en cuenta? Siempre, y eso también lo tuvieron que haber visto por allá, bachillerato, de pronto, si no se acuerdan, este símbolo de triángulo, que es como un triangulito, significa cambio o diferencia. Cambio o diferencia. Poner o diferencia. ¿Sí? La única diferencia, hablando de diferencia, valga la redundancia, entre esta fórmula que tengo a la izquierda y esta fórmula que tengo a la derecha, es que si yo lo quiero ver en porcentaje, esta división que le estamos explicando acá, la multiplico por 100. Si no la multiplico por 100, ¿de cuánto sería el rango? Yo sé que aquí va de 0 a 100%, o bueno, más de 100%, pero si no lo multiplico por 100, ¿de cuánto sería el rango? Que es la primera opción de fórmula. Esta va de 0 a 100 y mayores de 100%, por supuesto. Y esta, que no tiene el por cien, ¿Infinito? no va hasta infinito, pero va más o menos como lo propone William Arevalo, William, que nos dice, iría de 0 a 1. Claro, puede ir a más de 1, ¿sí? Tiene valores de mayor de 1, ¿sí? Pero exacto, si esta va de 0 a 100 y mayores de 100% hasta ciertos porcentajes, esta iría de 0 a 1 porque no me lo está multiplicando por 100. ¿Sí? Entonces,
Yo acá les pongo unos ejemplos. Acá les pongo unos ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá en la primera? En la primeras opciones, en la primera de arriba y en la primera de la izquierda de arriba, en la primera de la izquierda de abajo, yo tengo la diferencia en y, o sea, el valor de y en metros, constante. ¿Sí? Y le cambio el valor de x, la longitud en x. La longitud en x la cambio. ¿Sí? Si mi longitud de x es mayor a la longitud de y, ¿sí? Vea, la pendiente me da 0.49 al 49%. Pero ¿cómo podemos averiguar esto de una manera muy fácil? Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer uno, por lo menos. Hacer uno por lo menos. Como nosotros ya sabemos tomar medidas en PowerPoint, sobre todo si las líneas son horizontales, como en este caso, y totalmente verticales, que además es la forma perfecta para calcular la pendiente. Entonces yo me voy a para acá, le voy a dar formato de forma, me voy a ir a opciones de forma, y teniendo seleccionada esta línea le voy a dar tamaño. Y fíjense, me dice 4.98 centímetros. 4.98 centímetros. Entonces voy a anotarlo. Vamos a anotarlo. Vamos a utilizar este. 4.98 centímetros. Va. Ahora voy a medir Y. Simplemente lo selecciono. Formato de forma. Voy a tamaño. Y entonces en el ancho ya es 0, por supuesto. El ancho no tiene nada. Pero en alto sí, 2.44. Entonces, resolver. Y me dice que acá tiene 2.44 centímetros. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo calculo esa pendiente? Les pregunto a ustedes. ¿Qué hago? Sabiendo que la pendiente es la línea roja, ¿no? Que está desde este punto final hasta este punto. ¿Cómo hago para calcular esta pendiente? Ese concepto de pendiente. Se divide Se divide. ¿Qué divido? y por x. Y sobre X. Entonces llego y digo 2.44 dividido 4.98. ¿Sí? Y eso me da 0.49. ¿Qué pasó ahí? Utilicé esta primera opción. Tomé 2.44 y lo dividí entre 4.98 y me dio 0.49, que es cuando yo digo la pendiente la estoy dando al tanto por 1, o sea, va en un rango de 0 a 1 o mayor de 1, pero no está en porcentaje. O simplemente cojo la misma fórmula y la multiplico por 100, que es tomar 0.49 y lo multiplico por 100, pues me da 49%. Y esta pendiente que está acá va del 49%. ¿Fácil o difícil? Ingeniero, hágame un favor, es que me perdí ahí porque yo la hice bien al principio, pero la multipliqué por 100 y creo que tocaba poner el porcentaje. No, cuando tú la multiplicas por 100 ya está en porcentaje. Cuando tú coges 0.49, ¿verdad? Que es dividir y, 2.44, dividido x, 4.98. Eso da 0.49. Y tú simplemente lo multiplicas por 100, como dice esta ecuación, te tiene que dar 49 punto, un montón de decimales. Sino que yo lo redondeé. Seguramente si Pero utilizan... ya lo entendí, sí, ya le comprendí, ya retomando todo, sí, señor, sí, da ¿Listo? redondeados los decimales porque son 9, sí, señor. Listo. Entonces, de esa manera, si yo les digo acá, vamos a hacer el siguiente, de la derecha. Voy a hallar la distancia de esta línea. Entonces acá, formato, tamaño, ancho, 2.6. 2.6. Listo.
y en Y, me lo selecciono acá, en Y 3.24. Pero yo les digo a ustedes, no, yo voy a poner esto en metros. Entonces esto lo voy a poner 0.0324 metros. Y esto lo voy a poner 0.026. Uy, no hay necesidad, 0.026 metros. ¿Cuánto les da la pendiente de eso? Con esos datos. Lo mismo. Lo mismo, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué da lo mismo? ¿Mm? ¿Por qué da lo mismo? Porque estoy utilizando las mismas, estoy haciendo una operación entre manzanas y manzanas y entre peras y peras. Y aquí sí no importa, ¿sí? Yo puedo tener este dato en centímetros y fíjense que voy a hacer el reemplazo, pero entonces quería copiar eso primero. Ahora sí voy a expandirlo acá. Ahí. Acá, listo. Vamos a hacerlo acá en verde. Entonces yo voy a utilizar la fórmula acá, en el primero. Entonces yo digo P dependiente igual. La altura en Y, 2.44 centímetros. 2.44 centímetros. Pan, listo. Sobre 2.44 centímetros. Sobre X, 4.98 centímetros. 4.98 centímetros. Uy, casi no lo logro. ¿Qué pasa cuando arriba y abajo tengo las mismas unidades? Se cancelan. Se cancelan, exactamente. Entonces yo aquí tengo lo mismo, esto se cancela. Acá tengo lo mismo, esto se cancela, ¿verdad? Entonces la pendiente, en este caso, que no lo estoy multiplicando por 100, pues me va a dar 0.49. 0.49, la relación dependiente. 0.49 dependiente. ¿Sí? Entonces, si yo paso esto a metros, como lo hice acá, entonces voy a hacer lo mismo. P igual a 0.0. Paciencia, paciencia con esos números. 324 metros sobre 0.026 metros. Aquí pasa exactamente lo mismo, así sean centímetros con centímetros, metros con metros, pies con pies, yardas con yardas, tienen que estar en la misma unidad, es lo importante. Yo acá cancelo, esto se me cancela, esto se me cancela, y básicamente esto me va a dar lo mismo, 1.25. Ah, que si lo multiplico por 100, pues sí, eso me da 125%. Una pendiente del 125%. ¿Sí? Entonces, esta la pude haber calculado en centímetros y me da 1.25. Y esta que la calculo en centímetros, la pongo en metros y me sigue dando 0.49. ¿Sí? ¿Cómo van hasta ahí con la pendiente? ¿Cómo la van? ¿Cómo la ven? La Bien, esto es para cualquier cosa. Ustedes pueden calcular la pendiente a un desnivel que hay en una mesa, al desnivel en la casa, al desnivel a una montaña, al desnivel a una vía. Es exactamente siempre el mismo concepto. Este es el concepto de pendiente. Yo no sé si ustedes vieron por allá en el colegio, de pronto vieron algo así que se llama teorema del modelo lineal en cálculo, o modelos lineales, o simplemente la ecuación de la recta. La ecuación de la recta. ¿Se acuerdan por allá de pronto alguno? O sea, mencionar, no es que se acuerden de cómo hacerlo, sino si se acuerdan que se lo mencionaron. Exacto, no les estoy pidiendo que lo recuerden. Resulta que, ingeniero, señor, dime. ¿eso era lo mismo que los vectoriales o estoy confundiendo términos? Eh, sí, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Los vectores son otro concepto, es más físico. Pero a lo que voy es,
Fíjense que esta pendiente que ustedes están calculando acá, para los que estaban, para los que recuerden por allá que les mencionaron la fórmula de la recta, es la misma pendiente que ustedes calculan en esas fórmulas. O no le decían algo así. Ay, pensé que te estaba rayando. Voy a traer. Ay, se me dañó. Ah, no, aquí está. Por allá uno llegaba y le decían algo así como esto. Ya lo voy a borrar. Simplemente es para hacerla. La ecuación de la recta dice que y es igual a m de x más b, donde m es la pendiente de la recta. ¿Le decían o no esto? Y resulta que esta pendiente, es exactamente este mismo concepto que nosotros estamos utilizando para calcular cualquier pendiente. Es exactamente el mismo concepto. Es acá cuando uno se vuelve ingeniero que empieza a utilizar todos esos conceptos que uno ve por allá en matemáticas, en cálculo. Sí, todos tienen que ver. Nosotros no nos vamos a centrar en eso, simplemente era una anécdota que les quería comentar sobre cómo es el manejo de la pendiente. Bueno, yo les quería aclarar esto, no se preocupen que nosotros vamos a retomar esto en enero, vamos a hacer un taller de este tema, ¿listo? Para que les quede más claro de qué es la pendiente, como esto toca colorearlos, las pendientes se les ponen colorcitos, sobre, bueno, a las curvas de nivel o a los rangos de curvas de nivel, pero quiero que vayan teniendo ese primer acercamiento a curvas de nivel. ¿Listo? Entonces, yo creo que por hoy dejamos así. Sí, ya por hoy dejamos así. Les recuerdo, muchachos, el taller empiecenlo a hacer, el examen final, el segundo parcial empiecenlo a hacer porque no hay más tiempo. Tienen que entregármelo el viernes o el viernes. Por favor, no se cuelguen. Revísenlo este fin de semana. Traten de hacer cosas este fin de semana. Yo sé que si ustedes se sientan, estoy seguro que por más atrasados que estén y por más que les toque recordar, porque no les toca recordar, por mucho se demoran 3 horas, pero por mucho y haciéndolo súper bien, 4 horas. Ahora bien, pues cada quien maneja su tiempo a su manera, no quiere decir que ustedes tengan todo el tiempo del mundo. Pero si lo pueden hacer de una, háganlo. Y si tienen dudas, nos vemos el lunes. ¿Listo? El lunes de 11 a 1 nos vamos a ver porque no puedo. En todo el resto de la semana no puedo. Hasta el viernes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces, nos vemos el lunes de 11 a 1. Yo voy a tratar de pronto me invento algo para el lunes y dejárselos también a ustedes. ¿Listo? Listo, Kevin. Sí, señor. Siempre se me olvida la lista. Dame un segundito. Pan. Seguimiento. Hoy estamos a 11. Entonces los voy a poner acá en pantalla para que ustedes se vean. Listo, entonces Juan Daniel, sí. Un segundo, yo pongo por acá. Presente, señor. Control N, listo, sí. Entonces, Yasmín Carolina. Aya. Cantor. No, bueno. Marla Selene. Bosa Amaya. Listo, Marla, sí. Andrés Camilo Camacho. Andrés Camilo. ¿Me presente, profe? Ah, sí, Andrés, listo. Brian Andrés Campos. Listo, presente. María Fernanda Cañón. Arevalo. Presente, profe. Listo. Kevin Santiago Castañeda. Listo. Camila Valentina Castillo. Presente. Listo, bien. Laura Valentina Castro. Bien. Karen Daniela Cortés. Andrés Felipe. Sí, lo voy a hacer para que tengan mejor respaldo, ¿les parece? Andrés me pregunta que si les voy a subir un video con la explicación. Lo estoy pensando, Kevin, creo que sí. Si quieren esta clase para que ustedes tengan la referencia, lo subimos, ¿les parece? Se los voy a poner en un link
y para que lo tengan a la mano, ¿les parece? Así no hay pierde. Así no hay, Gracias, quiero, señor. así no hay pierde y pueden trabajar, pueden repetirlo y trabajar todo lo que quieran. Listo. Este lo subimos, listo. Les voy a subir todo lo que vimos del taller 4 del segundo parcial. Tengo el taller en la cabeza, del segundo parcial. Listo, ahorita se los subo y se los envío. Entonces, Karen Daniela Cortés. Karen. Karen no está. No, listo. Iván Santiago Cruz. Santiago. Yo, profe. Sí, Santiago, listo. Elina Gabriela Díaz. Creo que no. Uy, no. Listo. Daniela Fajardo Martínez. Daniela Fajardo, ¿no? Tampoco. Ok. Y Angie Jimena, ¿no? Julián Esteban Forero. Presente. Lisette Gómez. Sí, Lisette ahí. Están. Joan Nicolás Gómez. Sí, Andrés, yo te las voy a mostrar. Lo que pasa es que no he terminado de calificar, pero claro, claro que se las muestro. Se las muestro el siguiente viernes, ¿listo? Ahí cuadramos las notas de todos. Pero claro que se las muestro. Lo que pasa es que tengo algunos pendientes y bueno, los que tienen pendientes ya saben quiénes son los que tienen pendientes, entonces por eso no las muestro completas. ¿Listo, Andrés? Pero sí les voy a mostrar las notas, por supuesto, y se las socializo para que las evalúen. Joan Nicolás tampoco. Brian Snyder. Sí. Ginette Alejandra. ¿No la vi por ahí? Sí. Lady Geraldine. Sí. Karen Vanessa Hoyos. Sí. William Javier Lara. Bien. Carol Stephanie Ortiz. Bien. Santiago Andrés Ortiz. Bien. Adrián Felipe Rojas. Ok, Adrián. No volvió. Laura Paola. Laura. Tampoco volvió. Juliet Alejandra. Ok, tampoco. Andrés Felipe. Andrés Felipe, sí. Y Vanessa Alexandra Villar. Creo que no. Listo, entonces esto me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, somos 20. Ahorita salió uno. Listo, ahí estamos. Listo, muchachos, entonces aquí ya quedaron todos registrados en la clase de hoy. Por favor, trabajenle al parcial. Si tienen preguntas, pues me escriben. Nos vemos el lunes. Me comprometo a subirles el video de la clase de hoy para que quede, para que no haya pierde, ¿listo? Y puedan trabajar toda la semana, cuantas veces quieran, ¿les parece? Voy a guardar este, ¿sí? Listo, Ginette. Entonces, nada, buena noche para todos. Que terminen de pasar un buen fin de semana y un buen viernes, ¿listo? Muchas gracias por escucharme. Ingeniero, muchas gracias.